Buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Les extendemos una cordial bienvenida al programa de la hora del Espíritu de Profecía. Nos da gusto, nos da alegría tenerles con nosotros. Probablemente en este momento no estén, pero sabemos que en el transcurso de este santo sábado muchos se estarán uniendo en ver y oír este video. Así que les extendemos una cordial bienvenida. También les deseamos un feliz sábado. Agradecemos al Señor, como siempre, por su maravillosa misericordia, su cuidado, su protección y su dirección divina. También voy a invitarles para que podamos inclinar el rostro. Vamos a ir al Señor en oración. Bendito Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por el don de la vida, por la salud, por el cuidado, por la providencia, Señor, por el sustento que nos diste durante esta semana, y también, Señor, por el grande privilegio que tenemos ahora de sentarnos a los pies de Cristo Jesús en esta mañana y poder considerar y meditar, Señor, en la verdad que tú nos has dejado. Dirígenos con el poder de tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a nuestros hermanos de otros credos para que también esta verdad pueda llegar a sus oídos, y te rogamos, querido Padre Celestial, que sigas tomando la situación de este mundo en tus manos. Te ponemos en tus manos a los enfermos, ponemos las necesidades de todos, Señor, para que tú obres de acuerdo a tu divina voluntad. Te lo rogamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estamos estudiando el cuarto capítulo del conflicto de los siglos, del libro de los conflictos de los siglos, que se titula Fieles portaantorchas. Y estamos estudiando el sábado pasado. Estuvo muy interesante. Ojalá que no hayan dejado de ver y de compartir este video. Estuvo muy interesante. Ahora estamos viendo la situación de los valdenses, hombres y mujeres de valor que el Señor utilizó a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado considerando, a ver si logramos terminar este capítulo en este momento. Dar a conocer el objetivo de su misión hubiera bastado para asegurar su fracaso. Así que ocultaban cuidadosamente su verdadero carácter. Cada ministro sabía algún oficio o profesión, y los misioneros llevaban a cabo su trabajo ocultándose bajo la apariencia de una vocación secular. Generalmente escogían el oficio de comerciantes o bouneros, es decir, iban vendiendo, pregonando por las calles, vendiendo, aparentemente. Es decir, estamos hablando aquí, el contexto de esto estamos hablando aquí de los pastores valdenses que preparaban a los jóvenes, que preparaban desde niños a los futuros pastores para que pudieran hacer la obra, porque no solamente se quedaban con el tesoro, con la palabra del Señor, sino que a pesar y a costa de su propia vida, ellos trataban de difundir el mensaje, la palabra de Dios. Traficaban en sedas, joyas y otros artículos que en aquellos tiempos no era fácil conseguir, a no ser en distantes emporios, y se les daba la bienvenida como comerciantes allí donde se les habría despreciado como misioneros. Y esta práctica aquí en México también se usó hace muchos años, en los años 60, 70, los comerciantes que vendían cosas artículos que no se podían conseguir con facilidad, llegaban hasta nuestras casas, incluso los daban hasta en abonos. Bueno, la misma actividad realizaban los pastores valdenses, es decir, para poder llegar a las personas, para poder evangelizarlas. Constantemente elevaban su corazón a Dios, pidiéndole sabiduría para poder exhibir a las gentes un tesoro más precioso que el oro y que las joyas que vendían. Llevaban siempre ocultos ejemplares de la Biblia entera, note bien, o porciones de ella, y siempre que se presentaba la oportunidad, llamaban la atención de sus clientes a dichos manuscritos. Con frecuencia despertaban así el interés en la lectura de la palabra de Dios, y con gusto dejaban algunas porciones de ella a los que deseaban tenerlas. La obra de estos misioneros empezó al pie de sus montañas, en las llanuras y valles que los rodeaban, pero se extendió mucho más allá de esos límites.
descalzos y con ropa muy tosca y desgarrada por las asperezas del camino, como la de su maestro, pasaban por grandes ciudades y se internaban en lejanas tierras. En todas partes esparcían la preciosa semilla, doquiera fueran se levantaban iglesias y la sangre de los mártires daba testimonio de la verdad. El día de Dios pondrá de manifiesto, note bien, una rica cosecha de almas cegadas por aquellos hombres tan fieles. Solamente en ese día habremos de saber cuántas almas fueron convertidas y atraídas a los pies de Jesús a través del ministerio de estos pastores valdenses. A escondidas y en silencio, la palabra de Dios se abría paso por la cristiandad y encontraba buena acogida en los hogares y en los corazones de los hombres. Para los valdenses, las Sagradas Escrituras no contenían tan solo los anhelos del trato de Dios que Dios tuvo con los hombres en lo pasado y una revelación de la responsabilidad y los deberes del presente, sino una manifestación, note bien, de los peligros y glorias de lo porvenir. Creían que no distaba mucho el fin de todas las cosas, y al estudiar la Biblia con oración y lágrimas, tanto más los impresionaban sus preciosas enseñanzas y la obligación que tenían de dar a conocer a otros sus verdades. Veían claramente revelado en las páginas sagradas el plan de la salvación y hallaban consuelo, esperanza y paz creyendo en Jesús. A medida que la luz iluminaba su entendimiento y alegraba sus corazones, deseaban con ansia ver derramarse los rayos sobre aquellos que se hallaban en la oscuridad del error papal. Es decir, ellos deseaban que también la verdad llegara a esas personas porque también son hijos de Dios, también debemos predicar y predicamos para ellos, para que permitan que el Espíritu Santo obre en sus vidas y puedan realmente aceptar la verdad. Veían que muchos guiados por el Papa y los sacerdotes se esforzaban en vano para obtener el perdón mediante las mortificaciones que imponían a sus cuerpos por el pecado del alma, esos sacrificios que hacían, cómo se les enseñaba a confiar en buenas obras para obtener la salvación. Se fijaban siempre en sí mismos, pensando continuamente en lo pecaminoso de su condición, viéndose expuestos a la ira de Dios, afligiendo su cuerpo y su alma sin encontrar alivio. Estaba totalmente distorsionado el plan de la salvación. La única forma de salvarnos es yendo a Cristo Jesús, y es lo que ellos intentaban enseñar. Así es como las doctrinas de Roma tenían sujetas a las almas concienzudas. Millares abandonaban amigos y parientes y se pasaban la vida en las celdas de un convento. Trataban en vano de hallar paz para sus conciencias con repetidos ayunos y crueles azotes y vigilias, postrados por largas horas sobre las losas frías y húmedas de sus tristes habitaciones, con largas peregrinaciones, con sacrificios humillantes y con horribles torturas. Eso era una prisión, una tortura. Esos conventos no podían encontrar allí la salvación, la paz para sus almas. Solamente tendrían que ir a Cristo Jesús. Agobiados por el sentido del pecado y perseguidos por el temor de la ira vengadora de Dios, muchos se sometían a padecimientos hasta que la naturaleza exhausta concluía su sucumbir y bajaban al sepulcro en un rayo de luz o de esperanza. Qué triste situación, qué terrible situación, y el enemigo lo sabía. Por eso mantenía cegada a la gente. Pero los pastores valdenses intentaban de llegar y alumbrar con la luz verdadera, con la luz del evangelio, con la luz de Cristo Jesús, la esperanza que solamente tenemos en Cristo Jesús. Los valdenses ansiaban compartir el pan de vida con estas almas hambrientas, presentarles los mensajes de paz contenidos en las promesas de Dios y enseñarles a Cristo como su única esperanza de salvación. Tenían
por falsa la doctrina de que las buenas obras pueden expiar las transgresiones de la ley de Dios. La confianza que se deposita en el mérito humano hace perder de vista el amor infinito de Cristo. Jesús murió en sacrificio por el hombre, porque la raza caída no tenía en sí misma nada que pueda hacer valer ante Dios. Pues claro que no, porque por eso Jesús vivió una vida de obediencia perfecta y perpetua a los mandamientos de Dios. Por eso estuvo en el campamento, para vivir esa vida perfecta, para tejer ese manto perfecto y con el cual cubrirnos y entonces justificarnos, es decir, perdonarnos. Por eso Él pudo ofrecer su vida en sacrificio, porque Él es el único que tenía méritos. Nosotros no los tenemos, pero podemos acogernos a los méritos de Cristo Jesús. Los méritos de un Salvador sacrificado y resucitado son el fundamento de la fe del cristiano. Note bien, ahí está la clave de todo nuestro contenido como cristianos. El alma depende de Cristo de una manera tan real y su unión con Él debe ser tan estrecha como la de un miembro con el cuerpo o como la de un pámpano con la vid. Las enseñanzas de los papas y de los sacerdotes habían inducido a los hombres a considerar el carácter de Dios y aún el de Cristo como austero, tétrico y antipático. Se representaba al Salvador tan desprovisto de toda simpatía hacia los hombres caídos que era necesario invocar la mediación de los sacerdotes y de los santos. ¿Y saben por qué sucedía eso? ¿Saben por qué enseñaban eso? Porque estaban prohibiendo estudiar la Biblia y la mayoría no tenía Biblia, no estudiaban la Biblia, no la podían estudiar, y lo que enseñaba el sistema papal era mentira. Presentaban un carácter de Dios terrible, así como lo hizo Lucifer allá en el cielo. Aquellos cuya inteligencia había sido iluminada por la palabra de Dios ansiaban mostrar a estas almas que Jesús es un Salvador compasivo y amante, y con los brazos abiertos invita a que vayan a Él todos los cargados de pecados, cuidados y cansancio. Anhelaban derribar los obstáculos que Satanás había ido amontonando para impedir a los hombres que viesen las promesas y fueran directamente a Dios para confesar sus pecados y obtener perdón y paz. El evangelio enseña todo lo contrario de lo que enseñaba el sistema papal. Por eso los pastores valdenses se esforzaban por enseñar realmente la verdad. Los misioneros valdenses se empeñaban en descubrir a los espíritus investigadores de las verdades preciosas del evangelio, y con mucha preocupación les presentaban porciones de las santas escrituras esmeradamente escritas. Eran manuscritos que ellos escribían con sus manos. Su mayor gozo era infundir esperanza a las almas sinceras y agobiadas por el peso del pecado, que no podían ver a Dios más que noten bien cómo lo había presentado el sistema papal, que no podían ver en Dios más que un juez justiciero y vengativo, con voz temblorosa y lágrimas en los ojos, y muchas veces hincados de hinojos, presentaban a sus hermanos las preciosas promesas que revelaban la única esperanza del pecador. Les abrían los ojos, les iluminaban con el evangelio. De este modo, la luz de la verdad penetraba en muchas mentes oscurecidas, disipando las nubes y tristezas hasta que el sol de justicia brillaba en el corazón, impartiendo salud en sus rayos, con sus rayos. Por eso muchos aceptaban el evangelio, porque era totalmente contrario a las falsedades que el sistema papal estaba enseñando. Frecuentemente leían una y otra vez algunas partes de las Sagradas Escrituras a petición del que escuchaba, que querían asegurarse de que había oído bien. Lo que se deseaba en forma especial era la repetición de estas palabras: la sangre de Jesucristo, tu Hijo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Noten bien, así clarito presentaban a través de la Escritura el evangelio, el perdón, la salvación solamente en Cristo. No tenían que hacer sacrificios, no tenían que irse a los conventos a sufrir, no tenían que mantenerse o someterse a martirios. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muchos no se dejaban engañar por los acertos de Roma, comprendían la nulidad de la mediación del hombre o ángeles en favor del pecador. Cuando la aurora de la luz verdadera alumbraba su entendimiento, exclamaban con alborozo: Cristo es mi sacerdote, su sangre es mi sacrificio, su altar es mi confesionario. Confiaban plenamente en los méritos de Jesús y repetían las palabras: sin fe es imposible agradar a Dios, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Note bien que con la escritura, con toda claridad, se derribaban esas falsedades que el sistema papal estaba enseñando. Con toda claridad, la escritura presentaba precisamente la verdad y ponía de manifiesto la mentira papal. La seguridad del amor del Salvador era cosa que muchas de estas pobres almas agitadas por los vientos de la tempestad no podían percibir. Tan grande era el alivio que les traía, tan intensa la profusión de luz que sobre ellos derramaba, que se creían arrebatados al cielo. Repito, por eso ellos aceptaban la verdad. Con plena confianza ponían su mano en la de Cristo, sus pies se asentaban sobre la roca de los siglos, perdían todo temor a la muerte, ya podían ambicionar la cárcel y las hogueras, si por su medio podían honrar el nombre de su Redentor. Por eso ellos iban con toda paciencia, con toda tranquilidad a la hoguera, a los martirios, a la muerte que el sistema papal les daba. En lugares secretos, la palabra de Dios era así sacada a la luz y leída a veces a una sola alma, y en ocasiones a algún pequeño grupo que deseaba con ansia la luz de la verdad. Con frecuencia se pasaba toda la noche de esa manera. Tan grande era el asombro y la admiración de los que escuchaban, que el mensajero de la misericordia con no poca frecuencia se veía obligado a suspender la lectura hasta que el entendimiento llegara a darse bien cuenta del mensaje de salvación. A menudo se proferían palabras como estas: ¿aceptará Dios la verdad de mi ofrenda? ¿Me mirará con ternura? ¿Me perdonará? La respuesta que se les leía era: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Así que estas personas engañadas, atribuladas por las mentiras, por las falsedades, por los falsos enseñanzas del sistema papal, cuando se les leía la Biblia, encontraban que realmente esa era la verdad, hallaban paz para sus almas y esperanza en Cristo Jesús. La fe se aferraba de las promesas y se oía esta alegre respuesta: ya no habrá que hacer más peregrinaciones ni viajes penosos a los santuarios. Puedo acudir a Jesús tal como soy, pecador e impío, seguro de que no desechará la oración de arrepentimiento. Los pecados te son perdonados, los míos, sí, aún los míos pueden ser perdonados. Se gozaban con esta verdad. Un raudal de santo gozo llenaba el corazón y el nombre de Jesús era ensalzado con alabanzas de acción de gracias. Esas almas felices volvían a sus hogares a derramar luz para contar a otros lo mejor que podían, lo que habían experimentado y cómo habían encontrado el verdadero camino. Había un poder extraño y solemne en las palabras de las Sagradas Escrituras que hablaba directamente al corazón de aquellos que anhelaban la verdad. Era la voz de Dios que llevaba el convencimiento a los que oían. Por eso el enemigo trató de ocultar, trató de destruir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, porque contiene la verdad. Actualmente todo el mundo tiene una Biblia, todo el mundo lee la Biblia, pero desafortunadamente el enemigo ha distorsionado la interpretación correcta. De nada nos sirve ahora tener la escritura
cuando el enemigo ha puesto ya ideas preconcebidas y cuando la leen en la escritura, la rechazan y solamente aceptan aquello que les conviene, aquellos que les trae alegría y conveniencia a su vida. Pero ahí está la otra cara de la moneda y es como el enemigo ahora está trabajando. El mensajero de la verdad proseguía su camino, pero su apariencia humilde, su sinceridad, su formalidad y su fervor profundo se prestaban, a frecuentes observaciones. En muchas ocasiones sus oyentes no les preguntaban de dónde venían ni a dónde iban. Tan embargados se hallaban al principio por la sorpresa y después por la gratitud y el gozo, que no se les ocurría hacerles preguntas. Cuando le habían instado a que los acompañara a sus casas, les había contestado que debía primero ir a visitar las ovejas perdidas del rebaño. ¿Sería un ángel del cielo?, se preguntaban. En muchas ocasiones no se volvía a ver al mensajero de la verdad. Se habían marchado a otras tierras o su vida se consumía en algún calabozo desconocido, o quizás sus huesos blanqueaban en el sitio mismo donde había muerto, dando testimonio por la verdad. Pero las palabras que habían pronunciado no podían desvanecerse. Hacían su obra en el corazón de los hombres y solo en el día del juicio se conocerán, note bien, plenamente sus preciosos resultados. Los misioneros valdenses invadían el reino de Satanás y los poderes de las tinieblas se sintieron incitados a mayor vigilancia. Cada esfuerzo que se hacía para que la verdad avanzara era observado por el príncipe del mal y se atizaban los temores de sus agentes. Los caudillos papales veían peligrar su causa debido a los trabajos que estos humildes viandantes, si permitían que la luz de la verdad brillara sin impedimento, disiparía las densas nieblas del error que envolvían a la gente, guiaría los espíritus de los hombres hacia Dios, solo destruiría el fin de la supremacía de Roma. Estaban atemorizados porque sabían que cuando la verdad bíblica llegara, la luz del evangelio, entonces las personas habrían de aceptar la verdad y ellos quedarían descubiertos en sus falsedades. La misma existencia de estos creyentes que guardaban la fe de la primitiva iglesia era un testimonio constante contra la apostasía de Roma y por lo tanto despertaba el odio de la preocupación más implacable. Era además una ofensa que Roma no podía tolerar el que se negasen a entregar las escrituras. Determinó raerlos de la superficie, arrancarlos, borrarlos, quitarlos de la superficie de la tierra. Entonces empezaron las más terribles cruzadas contra el pueblo de Dios en sus hogares de las montañas. Lanzáronse inquisidores sobre las huellas y la escena del inocente. Abel, cayendo ante el asesino Caín, repitióse con frecuencia. Una y otra vez fueron asolados sus feraces campos, destruidas sus habitaciones y sus capillas, de modo que de lo que había sido campos florecientes y hogares de cristianos sencillos y hacedores, no quedaban más que un desierto. Como la fiera que se enfurece más y más al probar la sangre, así se enardecía la hazaña de los siervos del Papa con los sufrimientos de sus víctimas. A menudo a estos testigos de la fe pura se les perseguía por las montañas y se les cazaba en los valles donde estaban escondidos entre bosques espesos y cumbres roqueñas. Ningún cargo se le podía hacer al carácter moral de esta gente proscrita. Sus mismos enemigos la tenían por gente pacífica, sosegada y piadosa. Su gran crimen, note bien, consistía en que no querían adorar a Dios conforme a la voluntad del Papa. Y por este crimen se les infligía
todos los ultrajes, humillaciones y torturas que los hombres o los demonios podían inventar. Una vez que Roma resolvió exterminar la secta odiada, el Papa expidió una bula en que condenaba a los miembros, a sus miembros como herejes y los entregaba a las matanzas. Por eso, aquí efectivamente esta gente estaba siendo dirigida por Satanás, por sus demonios. Por eso, si ustedes ven los instrumentos de tortura que se usaban en la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, por supuesto, se van a dar cuenta que esa era una invención de una mente diabólica, es decir, de Satanás, de sus demonios, para hacer sufrir a los fieles. No se les acusaba de holgazanes, ni de deshonestos, ni de desordenados, pero se declaró que tenían una apariencia de piedad y santidad que seducía a las ovejas del verdadero rebaño. Por lo tanto, el Papa ordenó que si la maligna y abominable secta de malvados rehusaba adjurar, fuese aplastada como serpiente venenosa. Esperaba este altivo potentado tener que hacer frente otra vez a estas palabras. Sabría que se hallaban archivadas en los libros del cielo para confundirle en el día del juicio. En cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, de estos mis hermanos, dijo Jesús, a mí lo hiciste. Efectivamente, queridos amigos, queridos hermanos, cuando se persigue a los cristianos, cuando se mata a los cristianos, estamos persiguiendo, esa gente lo está haciendo directamente a Cristo Jesús. El Señor se lo dijo al apóstol Pablo allá en el camino a Damasco: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo no estaba aparentemente consciente de que estaba persiguiendo a Cristo. Él pensaba que estaba persiguiendo a la iglesia, pero estaba persiguiendo a Cristo. La misma situación en este caso. En aquella bula se convocaba a todos los miembros de la iglesia a participar en una cruzada contra los herejes, como incentivo para persuadirlos a que tomaran parte en tan despiadada empresa. Absolvía de toda pena y penalidad eclesiástica, tanto general como particular, a todos los que se unieran, note bien, a la cruzada, quedando de hecho libres de cualquier juramento que hubieran prestado. Declaraba legítimo los títulos sobre cualquier propiedad que hubieran adquirido ilegalmente y prometían la remisión de todos los pecados a aquellos que mataran a cualquier hereje. Qué terrible, qué atribución tan insolente. Anulaba todo contrato hecho en favor de los valdenses, ordenaba a los cristianos de estos que los abandonasen, prohibía a todos los que prestasen ayuda de cualquier clase y los autorizaba para tomar posesión de sus propiedades. Este documento muestra a las claras que el espíritu satánico obraba detrás del escenario. Es el rugido del dragón y no la voz de Cristo lo que en él se dejaba oír. Terrible. Los jefes papales no quisieron conformar su carácter con el gran modelo dado de la ley de Dios, sino que levantaron modelos a su gusto y determinaron obligar a todos a ajustarse a este, porque así lo había dispuesto Roma. Se prestaron a las más horribles tragedias. Los sacerdotes y papas corrompidos y blasfemos hacían la obra de que Satanás les señalaba. Note bien, y ya vamos a terminar. Había cabido que Satanás les señalaba. No había cabida para la misericordia en sus corazones. El mismo espíritu que crucificara a Cristo y que matara a los apóstoles, el mismo que impulsara al sanguinario Nerón contra los fieles de su tiempo, estaba empeñado en exterminar a aquellos que eran amados de Dios. Satanás estaba detrás de todo esto. Satanás terriblemente estaba dirigiendo y guiando al sistema papal, como lo sigue dirigiendo y guiando hasta ahora, y estaba utilizando a esas personas que perseguían a los valdenses.
las preocupaciones que por muchos siglos cayeron sobre esta gente temerosa de Dios fueron soportadas por ellas con una paciencia y consistencia que honraba a su Redentor. No obstante las cruzadas lanzadas contra ellos y la inhumana matanza a que fueron entregados, siguieron enviando a sus misioneros, note bien, a diseminar la preciosa verdad. Estaban conscientes de que era seguro que habrían de morir, pero nada los detenía porque ellos tenían la bendita esperanza en Cristo Jesús y querían que otros también tuvieran esa bendita esperanza en Cristo Jesús. Se los buscaba para darles muerte y con todo su sangre regó la semilla sembrada y que no dejó de dar fruto. De esta manera fueron los valdenses testigos de Dios siglos antes del nacimiento de Lutero. Esparcidos por muchas tierras, arrojaron la semilla de la reforma que brotó en tiempos de Wycliffe y se desarrolló y echó raíces en días de Lutero, para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos cuanto estén listos para sufrir todo a causa de la palabra de Dios y del destino y del testimonio de Cristo Jesús. Muy bien, con eso terminamos el capítulo 4 del conflicto de los siglos, que se titula Fieles portaestandartes, y vamos a comenzar el próximo sábado, si el Señor nos presta vida y salud y todo está bien, el 5º capítulo, el lucero de la reforma. Vamos a comenzar a hablar de algunos personajes importantes que siguieron el ejemplo y las huellas y el camino de los valdenses. Pero es importante, queridos amigos, queridos hermanos, poder entender que en ese tiempo, en esa Edad Media, el sistema papal enseñaba falsedades, y porque ellos habían prohibido la lectura de la Biblia, no tenían Biblia, y los valdenses se encargaban de diseminar, de enseñar, de proporcionar la escritura. Y cuando la gente escuchaba realmente la verdad, cuando escuchaban el contraste tremendo que había entre Cristo y las enseñanzas papales, entonces ellos abrían el corazón a Cristo Jesús. Por eso es importante ahora, repito, poder enseñar realmente lo que la Biblia dice. Ya comenté, ya dije, todo mundo tiene una Biblia, hay un montón de Biblias actualmente, pero ahora el enemigo, ahora no es por falta de Biblia, ahora no es porque se nos prohíba estudiar la Biblia, ahora es porque el enemigo ha distorsionado la interpretación, y solamente la gente que se dice ser cristiana, mucha gente, la gran mayoría de la gente que se dice ser cristiana, a excepción de la iglesia adventista del séptimo día, solamente toma lo que le conviene de la escritura, solamente lo que le hace feliz. Pero el Señor ha dejado bien claro el mensaje bíblico, bien preciso para cada uno de nosotros, y aquel que lo rechace, ya lo rechaza por su propia voluntad y finalmente tendrá que dar cuentas ante el Señor. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar. Bendito Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la luz de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la bendición que hemos recibido de ti, Señor, y por la esperanza pura y plena que tenemos en Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a diseminar, a compartir realmente la verdad, porque hay muchos que se dicen ser cristianos que están engañados, Señor, que han tomado, que les han enseñado, Señor, la verdad bíblica de manera distorsionada y solamente han tomado aquello que les conviene. Señor, permite que tu Espíritu Santo los lleve a toda verdad y los convenza, hermanos, para alabarte y glorificarte en este tu día santo que has dejado a través de tu escritura. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, si el Señor nos presta vida y salud y todo está bien, entonces el próximo sábado nos vemos por aquí. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que disfruten del santo sábado.